Hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy me encuentro aquí compartiéndoles un nuevo video en su canal favorito, Rubén Chess. Pues el día de hoy vamos a ver otra partida de Greco. Sé que anteriormente a este video habíamos visto una, que por cierto ahí en la parte de arriba, en la etiqueta va a aparecer el enlace para que te des la oportunidad de ver el video anterior si no lo has visto, ¿no? Y pues sin más preámbulos, pues compartirte que también jugó contra un aficionado Greco, pero en este caso la partida llevó otra perspectiva, ¿no? Otro plan. Te comparto que uno de los pues, errores que cometió en este caso las negras fue haber movido la dama muy tempranamente y permitir que fuera atacada con facilidad. Y bueno, pues sin más preámbulos te la comparto para que vayas viéndolo, ¿ok? Jugaron E4, el primer movimiento de parte de las blancas, seguido de E5 de parte del aficionado. Caballo F3, una jugada muy normal, típica, atacando al peón. Y aquí las negras jugaron Dama F6, que se puede considerar un error, porque si se dan cuenta ya la ventaja de parte del blanco es de más 1.0, ¿no? Ya la ventaja ya marca, ¿no? Entonces, Dama F6, normalmente este peón se debe jugar generalmente caballo C6 para poder defender al peón, ¿no? O inclusive un D6. F6 tampoco lo recomiendo mucho, yo recomendaría más D6 o caballo C6, ¿no? Pero Dama F6 ya es una jugada que en lo personal no se la recomiendo. Y bueno, aquí las blancas desarrollan más alfil C4, atacando un punto débil que está defendido por el rey, y bueno, en este caso por la dama también, ¿no? Pero generalmente este es un punto débil donde está defendiendo por el rey nada más, normalmente, ¿no? Aquí las negras vuelven a mover a su dama. Esto también es un error garrafal. ¿Por qué? Porque ya movió una vez la dama y con esto ya van dos. Por lo tanto ya está perdiendo tiempos moviendo la misma pieza, en vez de haber desarrollado su caballo, en vez de haber sacado este peón para poder sacar a su alfil en algún momento de la partida, ¿sí? Sin embargo, pues este dama G6, pues lo que él quería es atacar estos dos puntos, ¿no? Ese era su plan. Se comenta que en el ajedrez se requiere de un plan. Independientemente de que sea malo, el hecho de que tengas un plan es importante. Y esta es la única manera que tú te vas dando cuenta donde estás cometiendo tus errores. Ahí, en el caso de él, pues cometió el error de haber movido de nuevo la dama. Y pues quizás su plan era, como le digo, atacar esos dos puntos. Aquí las blancas se enrocan en corto. Y ahora sí, las negras vuelven a hacer otra jugada con la dama. Y ahora ya la ventaja aumenta inconmensurablemente, más 7.6 de ventaja para las blancas. ¿Por qué? Porque básicamente ya en esta posición esto se castiga con un tema táctico muy interesante que implica un sacrificio. Te invito a que pienses a que pienses la jugada después de no sé, date unos 5 o 10 minutos pensando en esta posición, qué jugada se te ocurre o qué combinación se te pudiera ocurrir hacer en esta posición antes de darte la respuesta. Y bueno, yo voy a contar 3 segundos aquí. Y bueno, pues sin más preámbulos, si ya te diste la oportunidad de pausar el video, pues la jugada correcta aquí con blancas es alfil por F7 jaque. Aquí el aficionado pues se dio cuenta del error que había cometido y decidió no comerse el alfil, porque si se lo come, ahorita vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Jugó rey E7. Esa fue la jugada que hizo las negras. Pero vamos a ver qué pasa si se hubiera comido a este alfil. Incluso en este momento te voy a dar también la oportunidad de que pienses qué jugada harías en esta posición con blancas. Te des la oportunidad de comentar. Y pues el tiempo que quieras o que tú consideres que sea necesario pensar en esta posición, adelante. Ya es decisión tuya. Yo te sugeriría unos 5 o 10 minutos. Y te puedo dar una pista. Puedes considerar los posibles jaques en la posición, ¿ok? Y bueno, pues
Sin más preámbulos te voy a dar la respuesta. Ok, la jugada es caballo G5. Caballo G5, ¿para qué? Para atacar al rey y al mismo tiempo a la dama. Esto quiere decir que a la siguiente, después de mover el rey, se va a capturar la dama y pues va a quedar en ventaja blanca de una manera inconmensurable, ¿no? Más 9.8 de parte de las blancas. Pero bueno, aquí las negras, tras alfil por F7, jugaron rey E7. Como les digo, no entraron a la línea donde capturaron al alfil. Y bueno, aquí las blancas juegan esta jugada, torre E1, con la idea de atacar a la dama y también atacar en rayos X al rey en algún momento de la partida, ¿no? Aquí si se dan cuenta, pues sí, de hecho está atacando rayos X al rey. La jugada que hacen las blancas es dama F4 y lo que las blancas responden es torre por E5, lo cual, si se dan cuenta, ahorita este alfil está desprotegido y pues lo tiene que tomar sí o sí, ¿no? Seguido de D4, una jugada brillante, bueno, una jugada muy buena porque está atacando, haciendo un ataque a la descubierta a la dama. Al momento de que nosotros liberamos al peón, lo que hace el alfil es atacar a la dama, que si ahorita la dama decidiera capturar el alfil, pues lo atacaría la dama, ¿no? Lo defendería, lo capturaría a la dama negra. Entonces aquí pues las negras juegan dama F6 y aquí pues ya viene parte de la idea del blanco, ¿no? Juega caballo G5, jaque. Si se dan cuenta, el rey no tiene huidas para este lado porque está la torre interfiriendo. En ninguna de estas casillas se puede poner la torre. Entonces la única posibilidad que tiene ahorita el rey sería rey G6, ¿no? No puede tomar con dama porque está defendido por torre y alfil, entonces sería un error garrafal, ¿no? Y bueno, aquí la jugada siguiente de parte de las blancas es dama D3, creando un nuevo jaque, ¿no? Aquí la dama no se puede poner o no se debería de poner porque lo tomaría con la dama y seguiría dando jaque y está defendido y no puede el rey capturar a la dama, ¿no? Entonces la única jugada razonable sería rey H5. También puede ser rey H6. El problema de rey H6 es que el alfil está apuntando en rayos X a H6, ¿no? Entonces por eso se puso un H5. Pero aquí el blanco opta de un plan interesante. Si se dieron cuenta, al inicio de la partida, cuando la dama capturó al peón de E4, pues estaba envenenado en realidad porque abrió la columna de la torre y fácilmente pudieron entrar las piezas, ¿no? En esta posición las blancas pues le regresan el peón a las negras y está muy interesante porque con esto prácticamente ya están perdidas las negras, ¿no? El rey pudiera moverse aquí o puede tomar el peón, son las únicas posibilidades. No puede comer el caballo porque lo defiende la torre, aquí tampoco porque está la dama. Y bueno, aquí no sería una buena jugada por el ataque a la descubierta donde el caballo pudiera entrar y atacar a la dama, ¿no? Esas son algunas flechas, pero probablemente, como ya te lo fui compartiendo secuencialmente, me entendiste. Y bueno, aquí rey por G4 es la jugada que hacen por las negras, no le queda de otra. Y básicamente aquí ya falta un solo movimiento para que las negras pierdan. Te invito a que pares el video y que encuentres la mejor jugada. Cuando yo te digo que pauses el video, voy a contar 3 segundos y pues voy a seguir compartiéndote la respuesta. Y bueno, pues la respuesta ante esta jugada es dama H3. Si la viste, te felicito, encontraste el jaque mate. La reina ya está controlando todo, la torre pues controla aquí, el alfil controla acá, entonces básicamente ya el rey no tiene casillas, la torre también defiende aquí el caballo, entonces básicamente es jaque mate. ¿Qué te pareció la partida? Espero que te haya gustado, espero que la hayas entendido. Cualquier duda que tengas, no dudes en preguntarme. De igual manera, como es de costumbre, la voy a reproducir rápidamente los movimientos para que los veas pues con un poquito más de rapidez, ¿no? Las jugadas. Y bueno, pues aquí el ataque doble
decidió pues no comerse al alfil en ese momento, pero ya luego lo tuvo que tomar. Ataque a la descubierta, viene el caballo, única jugada con el rey, dama, c4 y dama h3. Y pues básicamente aquí ya es jaque mate. Espero que te haya gustado este video, te invito a que le des un like, comentes, compartas, suscríbete a mi canal. Rubén Chess, hasta la próxima.